Hola, soy Jimena Peredo. ¿Pueden las ciudades restaurar sus ecosistemas urbanos? Monterrey tiene muchas historias y hoy queremos revisar la que habla de su relación con la naturaleza. La nuestra ha sido una historia típica de ciudad industrial que una vez que alcanza cierto desarrollo económico le da la espalda a sus ecosistemas. Sin embargo, parece que esta inercia puede romperse si aprendemos de las lecciones que la naturaleza intenta darnos y repensamos la relación que tienen nuestras ciudades con sus ecosistemas. Hoy escucharemos las advertencias de nuestra historia sobre lo que sucede cuando borramos del territorio los manantiales fundacionales, la destrucción que provocamos cuando intentamos dominar un río. Apreciaremos la resiliencia de este tipo de ecosistemas y algunas de sus funciones, así como el abrigo que representan para muchas personas. Diversas voces nos contarán cómo una ciudadanía organizada puede reclamar espacios y salvarlos. Y reflexionaremos sobre el giro que hoy estamos intentando dar hacia la recuperación de espacios naturales vitales para nuestro bienestar, tanto en las políticas oficiales de uno de nuestros municipios, como en el pensamiento de algunas personas que están diseñando el espacio de nuestra ciudad. Pero comencemos por el principio. Monterrey está aquí porque hace más de 4 siglos los colonizadores españoles decidieron fundar la ciudad entre un río y un arroyo, a la vera de manantiales que llamamos Ojos de Agua de Santa Lucía. En el siglo XVI no había mejor ubicación para una nueva fundación que aquellas tierras cercanas a un río. Sin embargo, al paso de los siglos, la ciudad se olvida de las bondades de estos cuerpos de agua. Siempre hubo río allí, en el Santa Lucía, dependiendo de la estación del año, a veces menos agua, a veces más, y si había muy poquita agua, pues entonces solo eran lodazales y pantanos, ¿no? O sea, un lugar propicio para que se formen pues animales que transmitan enfermedades. Y la historia del siglo XIX en Monterrey es, entre otras cosas, de constantes epidemias, ¿no? Y entonces los científicos de esa época, entre ellos Gonzalitos, pues recomiendan terraplenar las riberas del Santa Lucía para poder cegar esos pantanos. El arroyo fue condenado así por los hombres de ciencia a la destrucción. Ya no sería un ecosistema capaz de cumplir sus funciones. En adelante se le verá como un problema a resolver. Y sí, de todos modos es agua corriente, incluso es agua corriente todavía hasta los años 30 del siglo XX, ¿no? Pero cada vez se va canalizando más, ¿no? Cada vez se le va separando más al agua del lecho de tierra que la va conteniendo y se va cancelando más su posibilidad de salir adelante como naturaleza, de modo que progresivamente se va convirtiendo en un espacio residual de la ciudad en lugar de ser un espacio orgánico del paisaje natural, ¿no? Y es el momento en que se empieza a ver como patio trasero de la ciudad y no como algo que le serviría a la ciudad, ¿no? Se nota pues porque lo que se va construyendo le da la espalda, no lo considera como algo necesariamente valioso, como si lo era un siglo antes. Cuando se creó la presa de la Purísima en 1799, al represar las aguas, se garantizaba pues no solo que se acumulara agua para abasto de la ciudad, sino que eso nutrió las tierras de las riberas, de modo que ya estaba formada y se fortaleció un parque público, obviamente más obra de la naturaleza que de la mano del ser humano, pero que se le llamó Alameda. Esa era la Alameda Vieja de Monterrey, las riberas del Santa Lucía represadas a la altura de la calle Diego de Montemayor, bordeada por lo que al parecer por los reportes de la época debieron de ser sabinos, o sea, un árbol que se nutre de mucha agua, que dura mucho tiempo y que llega a tener una gran fronda y una gran presencia. Ya controlado su cauce, se gana el mote de canalón, es decir, una gran coladera para que el agua se vaya rápido. En lo que quedaba del río Santa Lucía, todavía, que ya en esa época se le dice canalón, vaya nombre, ¿no? Que le hace pues un favor muy flaco a lo que solía ser un arroyo, ¿no? Ya para mediados del siglo XX eso es el canalón. Bueno, pues todavía en el año del 44 tiene la intención de que el canalón tenga construidas riberas
con áreas verdes, y citan ellos, más o menos textualmente lo voy a decir, al modo de las ciudades europeas que tienen ríos o arroyos, cruzadas por ríos o arroyos, ¿no? Este arroyo fue finalmente entubado completamente y desapareció de la ciudad. Sobre su fantasma, la calle Domingo Galloso, se construye el Paseo Santa Lucía, un parque acuático que inicia su construcción en 1994 y concluye en el año 2007. Paradoja de paradojas, un paseo acuático sobre un antiguo canal de agua natural, pero cuyas aguas no son las que se usan para ese paseo. Ahora bien, ¿qué pasó con esos varios manantiales que existieron en el primer cuadro de la ciudad? El Ojo de Agua Grande llegó al siglo XIX convertido en un balneario, la Alberca Monterrey, un lugar de esparcimiento y belleza natural en pleno corazón de la ciudad. Se le llamaba alberca, aunque su piso era el lecho del manantial, y el edificio, por cierto bonito, en realidad solo tenía la intención arquitectónica de contener el ojo de agua. El espacio cierra poco antes de mediados del siglo XX, pero el manantial seguía brotando hasta que las obras de la macroplaza, que pudieron darle un lugar protagónico, lo desaparecieron. En su lugar hay ahora un espejo de agua, la Fuente de Monterrey, casi siempre vacía, por cierto. Y hablando de monumentos a la fundación, hablamos de un momento dramático, paradójico. Los Ojos de Agua de Santa Lucía, donde se declaró la tercera y definitiva fundación de la ciudad, se borraron definitivamente para embellecer un símbolo del desarrollo en forma de triunfo motorizado, la nueva calle Juan Ignacio Ramón. Y iba a ser adornada, como está, adornada entre comillas, con una rotonda, con un obelisco, conmemorando uno de los hitos probables de la fundación de Monterrey, ¿no? Para construir ese monumento, ese obelisco, en el año de 56-57, los informes del ayuntamiento y de gobierno de la época reportan que se gastaron toneladas de cemento para poder cegar esos manantiales porque dificultaban mucho la construcción. Esta inercia destructiva también tomó cuerpo en el río Santa Catarina, que cruza nuestra metrópoli de oriente a poniente. La ciudad crece, invade y deforma las márgenes de un río que numerosas veces ha inundado y destruido la ciudad. La intubación de su agua a mediados del siglo XX para uso industrial y doméstico, tal como sucedió con el arroyo Santa Lucía, fue separando al agua de su lecho. Estas condiciones transformaron su morfología al grado de que su lecho fue, a menudo, confundido como terreno disponible. En Ríos de Poder, el fotógrafo Alejandro Cartagena reflexiona sobre esta historia, en donde repetidos intentos de dominio y explotación son contestados por el río en forma de caos y destrucción. El proyecto nace con la idea de encontrar relaciones entre el poder político que existe en la ciudad y en el área metropolitana de Monterrey y el poder natural que tiene este río, el río Santa Catarina, ¿no? Entonces, ver de alguna manera a través de una línea del tiempo hacer estas relaciones entre la construcción, manipulación y control de un espacio natural y cómo ese espacio natural recobra su propio poder y destruye a ese otro poder que trata de controlar. El libro tiene como 3 momentos históricos muy específicos. Uno es a principios del siglo XX, la inundación que hubo que mató a más de 3,000 personas, 1902, 1903. La segunda fecha histórica es cuando pasa el huracán Gilberto en los 80s y la última es el huracán, bueno, más bien fue una tormenta, Alex, y para mí hay un último momento que no es relevante porque no hubo destrucción y es el resurgimiento del río como un espacio natural hecho por sí mismo, ¿no? Dentro de esos 3 momentos siempre han habido esfuerzos del gobierno, del poder político de potencializar ese real estate, ese pedazo de tierra que está en el mejor lugar de la ciudad. El río deja de ser aquella frontera límite y se convierte en una mal entendida columna vertebral que comienza a resolver funciones que no le corresponden. El biólogo Carlos Velasco recuerda 2 huracanes en la historia reciente de la ciudad que afirman al Santa Catarina como cuerpo de agua.
Bueno, el 2010 fue nuestro, creo que segundo y definitivo recordatorio de que el río debe seguir siendo río, ¿no? Recordemos que el primer jefe fue Gilberto, luego el huracán Alex, creo que nos recalcó que el río no debe tener infraestructura, que el hecho de que tuviéramos tenido albercas olímpicas, juegos mecánicos, pistas de go-karts, campos de golf o cualquier otra cosa, pues no es el sitio, no es la vocación de un lecho del río, ni aquí en Monterrey ni en ninguna otra parte del mundo. El despertar del río en 1989 con el huracán Gilberto nos intenta dar una lección. No aprendemos y ponemos nuestra fe en una gran presa en la Huasteca, donde nace el río, la presa Rompepicos. En el imaginario del desarrollo es esta barrera antihuracanes que impedirá que se repita la historia. Nuestro gran terreno tiene ahora un seguro antidestrucción. Pero el 1 de julio de 2010 llegó a la ciudad el huracán Alex, degradado a tormenta. Las lluvias torrenciales no encontraron cañadas, ni manantiales, ni ríos desasolvados. Los ríos y arroyos metropolitanos se inundaron y desbordaron. La destrucción fue pareja. La tormenta Alex fue un quiebre en esta relación fatídica con la naturaleza. Lo que pasó con el Gilberto, de alguna manera, fue un choque entre la naturaleza brava, libre, que recobró su paso, su derecho de paso, y que destruyó un esfuerzo político que tal vez servía para ganar elecciones, ¿no? O sea, vamos a ponerles canchas, vamos a ponerles un lugar de recreación a cambio de votos, ¿no? Y el río dijo, me llevo estas canchas a cambio de que me dejen ser, ¿no? Ahí hay un dar y recibir, ¿no? Aunque el río lo toma a fuerza, ¿no? No importa qué tanto dinero se haya invertido, el río siempre lo pide de vuelta. Tuvieron que pasar todas estas tragedias para llegar a un momento donde una instancia política, inclusive desde adentro del mismo poder, decidiera una normativa que realmente regulara y dejara al río ser, ¿no? Y lo vemos ahora, ya van 10 años del Alex y el río es un río bellísimo, ¿no? Es un río que es un respiradero natural, es un río que está haciendo lo que tiene que hacer. El gran trauma que nos dejó ver la furia del río llevarse pedazos de ciudad hace que por fin bajemos los brazos y callemos. Desde el temor comienza a surgir una nueva lógica de respeto a la naturaleza, una oportunidad de reconciliación. Pues recordemos cómo era el río Santa Catarina antes, que estaba pues en su gran mayoría canalizado, cubierto con diferentes estructuras humanas. Algunas aves podían estar ahí, pero son comunes, tipo las palomas domésticas, los anates, pero ya la diversidad de aves que observamos ahora es gracias a que hemos dejado a que este ecosistema, a pesar de las modificaciones hechas por el hombre, pues pueda continuar con su proceso de restauración. Los ríos son ecosistemas muy resilientes, son ecosistemas que se regeneran de manera pues muy, no sé si decirlo bondadoso. Creo que los ríos tienen esa capacidad de por más que los dañemos, van a autorregenerarse ellos mismos. Y son procesos naturales, son digamos etapas donde van a llegar primero especies poco deseadas, de las que llamamos a veces invasoras, pero a final de cuentas luego comienzan a llegar especies deseables de ríos como los sauces, los álamos, y esperemos pronto, en los siguientes 5 o 10 años, vamos a tener otra vez sabinos en los márgenes del río Santa Catarina, como en el resto de los ríos que tenemos aquí en Nuevo León. Bueno, los científicos ciudadanos, esto no es labor de una sola persona, son más de 150 personas que han estado trabajando de manera desinteresada en documentar la biodiversidad. Han logrado ya, básicamente hasta el día de hoy, cerca de 600 especies de flora y fauna. La mitad, más o menos 300, y la otra mitad, otras 300, son unas de flora y otras de fauna. Las garzas, están los tordos, los martines pescadores. Ahorita algo muy interesante es hay un cachito del Santa Catarina en donde podemos ver aves migratorias como las monjitas, patos, se han visto incluso pelícanos, alzacolitas y bueno, diferentes especies de aves migratorias que utilizan este hábitat ripario. Bueno, de fauna, bueno, de flora yo te diría que primeramente la flora pensaría en los árboles, ¿no? Tanto en los sauces como en los álamos, que esta cubierta de arbolado es lo que le da abrigo
va a ser a muchas de las herbáceas, de las especies de flora herbáceas, y por consiguiente luego le van a dar cabida ya a las especies de fauna. De fauna, existen muchas especies que pueden ser icónicas. Digo, la propia mariposa monarca utiliza durante su migración el recorrido, el cauce del río Santa Catarina. De aves existen pues muchas emblemáticas, como pueden ser, se han visto pelícanos, águilas pescadoras. Yo creo que la que más nos debería llamar la atención a toda la ciudad de Monterrey, incluso el noreste de México, es la presencia de castor americano. Así como el oso negro nos genera pues un especial encanto, interés para ecosistemas como el río Santa Catarina, el castor americano, su presencia dentro nos debe de hablar de que la conservación de la vegetación y los bosques riparios pues significan que este tipo de especies sigan aquí y estén expandiendo su área de distribución, ¿no? Decir que tenemos castor americano en una zona metropolitana con más de 4 millones de personas, junto con oso negro y otras especies, bueno, pues creo que hablaría bien de lo que tenemos aquí en la zona metropolitana. El río cumple una función de captura de dióxido de carbono y de material particulado, las famosas PM10. Desde el 2010 hemos visto una mejora en la calidad del aire, siendo que lo único que ha cambiado en la política ambiental metropolitana ha sido la restauración ecológica del río, que se ha dado de forma natural. En el 2011 tuvimos 318 días altamente contaminados, fuera de la norma. En el 2019, 118. Pero además, ¿qué razones útiles puede tener la biodiversidad en una ciudad? La biodiversidad a las personas nos da de comer, nos da de beber y nos da aire para respirar. Nuestra calidad de vida está intrínsecamente relacionada o está directamente relacionada con una biodiversidad saludable, con cientos de especies, desde la mosca más pequeña hasta el oso negro, pasando por líquenes que nos indican calidad del aire, hasta el arbolado urbano, ya sea silvestre o cultivado, pues es lo que nos da pues una calidad de aire para respirar, un agua limpia y alimento, ¿no? Algo muy importante es que las aves, y bueno, en general la observación de la naturaleza, ayuda mucho a relajarse, al bienestar. Las aves realmente ayudan a muchas personas dentro de toda esta jungla de cemento a relajarse un poco y encontrar la paz y decir, bueno, me puedo tranquilizar. Ya ves que la vida aquí en Monterrey es muy ajetreada, entonces las aves también ayudan a la salud mental de las personas. En el 2016 se anunció una vez más el proyecto de construir un estadio sobre el lecho del río. Con memes en las redes y acciones de la Conagua, finalmente cayó la idea de un estadio sobre el río. Mientras que en junio del 2018, luego de varias manifestaciones ciudadanas de rechazo, la autoridad electoral canceló la consulta popular sobre el Corredor Integral de Movilidad, una iniciativa inmobiliaria disfrazada de corredor sostenible. El río ya realiza muchas funciones socioambientales, no tendría que resolver problemas ni de vialidad o de falta de espacio público. Sin embargo, la tentación de explotar lo que para algunos sigue siendo el terreno más atractivo de la ciudad no se detiene. Ahora, ese río así suelto, sin nada, está en peligro. Me parece a mí que está en peligro. Ya vemos la idea ahora del viaducto que empieza en Santa Catarina, que poco a poco es como una amenaza silente que empieza a decir es que esto no puede quedarse así, este terreno baldío tiene que ser utilizado. ¿Cómo va a ser posible que en una ciudad con 4 millones de habitantes en su área metropolitana no hagamos algo con ese espacio tan privilegiado, ¿no? Y nos toca aprender a desmontar mitos e informarnos. Los ciudadanos debemos saber leer la biodiversidad como un gran activo que aporta a la ciudad incontables beneficios. Sí, yo creo que el informarnos como ciudadanos, el valorarlos, el no hacerle caso a la propaganda que nos diga que el río es una cicatriz, que es un nido de malvivientes, que es una zona de inseguridad. No, el río cumple una función como ecosistema natural y creo que después de 100 años tenemos la oportunidad de realmente tener un río como lo pudimos haber tenido antes de que se fundara la ciudad de Monterrey. En lugar de intentar domesticar un río tan importante como el río Santa Catarina, creo que tenemos que aprender a convivir con él, a respetarlo y que nuestros nietos lo conozcan como algo lleno de biodiversidad, ¿no? Además de los servicios socioambientales que ofrece el río a la metrópoli,
cientos de personas diariamente usan este espacio para descansar, recuperarse, bañarse y ocultarse para no ser hostigados. La población que llega a nuestra ciudad huyendo de sus pueblos, azotados por la violencia o la miseria, ha encontrado en el Santa Catarina el rostro más amable de nuestra ciudad. En Sueños Salvajes, la fotógrafa Nora Gómez ha conocido y fotografiado a muchas de estas personas. Para mí, lo más interesante fue descubrir a las personas que el río ha arropado y sobre todo su creatividad para sobrevivir. Imagínate viviendo en contacto con la naturaleza y en medio de peligros. Estos pasajes son testigos de todas las historias que he escuchado. Mis fotografías son un registro de lo que encuentro y del día a día de la gente que se refugia en el río, como la historia de Mariano. Él estaba bajo un puente, es de San Luis Potosí. Dejó su casa para buscar trabajo en Chihuahua. Sus manos no podían estar más maltratadas por el trabajo del campo. Platicó que hombres armados lo atraparon en el tren y se lo llevaron para el cultivo de amapola. Como pudo, se vino a Monterrey y ya estando aquí, unos pandilleros lo asaltaron para quitarle lo poco que traía y le lastimaron su pierna y su brazo derecho. Yo no me había dado cuenta y le pedí que si se podía parar para tomarle una foto. Cuando lo vi que batallaba para caminar, me arrepentí y le pedí que por favor no se moviera. Y me dijo: "No se preocupe, señora, yo tengo que hacer por la vida". Me contó que las señoras que venden flores en el puente iban a curarlo y a darle de comer. Lo conocían porque les ayudaba a barrer el lugar. Otra historia que recuerdo muy bien es la de Víctor. Él es de un pueblo de Jalisco. Estaba leyendo la Biblia. Contó unas historias terribles de todo lo que pasaba en su pueblo y también de cuando llegó a Monterrey a buscar trabajo. Lo más increíble es que nada de esto parecía afectarle. Su cara reflejaba mucha paz y súper gustoso y dispuesto a dejarse retratar. La primera persona que vi en el río fue a Adrián, el hombre que corrió a ponerse un pasamontañas. No sé por qué lo hizo, pero no me dio miedo porque parecía que estaba jugando. Y al ver la cámara, corría descalzo de un lado a otro para que yo lo retratara. Vio que estaba batallando para cruzar el agua y fue por unas piedras para que pudiera cruzar. Pero yo preferí mojarme porque tenía más miedo a caerme. A muchas personas no les gusta ser retratadas. A él parecía encantarle. No hablaba mucho. Todo esto me hizo reflexionar sobre la resiliencia de estas personas y el manejo de la felicidad. Esta es una historia de resiliencia compartida. Un río que sobrevive a los embates del progreso y poblaciones igualmente golpeadas por lógicas despojadoras. Toda mi vida he vivido aquí, he visto muchas veces los cambios que ha habido en el río y te vas acostumbrando a ellos, pero para mí ahorita es como está mejor. Siempre ha habido algo, mercados, estacionamientos, canchas, pero el río parece sacudírselo. O sea, el río, por más cosas que hacen en él, pasa un evento importante y otra vez se vuelve a regenerar. Y las personas, por más cosas que les pasan, tratan de salir adelante, usan su creatividad y vuelven a salir adelante. ¿De qué forma podríamos proteger mejor a estas personas en su paso por la ciudad? El artista Damián Ontiveros, al impartir un taller dentro de un refugio de inmigrantes, como parte de las actividades de un festival en Varna, Bulgaria, reflexionó sobre Monterrey. Entre montones de ropa que colgaban de los juegos para niños, al ver una bandera de Alemania hecha con 3 camisas, pensó en lo que llevamos de lado a lado como símbolo personal y cómo eso puede afirmarse en lugares de refugio y sosiego. Porque acá hay ropa tendida que no se puede, donde los niños no pueden jugar. Acá hay una bandera que está hecha con ropa, pues lo que podríamos hacer acá serían hasta banderas donde tender la ropa. Estaría con madre, porque si cada quien construye su identidad, su bandera, la identidad es un decir, pero su núcleo más cercano, tendiendo su ropa,
con los colores que sean, pues creo que sería un acto muy, muy poético y además como muy señalador, ¿no? De algo que está haciendo muchísima falta y no son tendederos y no son hasta banderas, ¿no? Sino son nuevas políticas migratorias. Entonces, pues me quedé con eso en la cabeza y llegando acá a Monterrey, ya sabes, el cemento y todo ese pedo, se me ocurrió que se podía integrar ambas cosas en un solo monolito, que sería el tallador para lavar la ropa y un poste hasta bandera donde se pudiera tender la ropa. Lejos de la bandera como una cuestión identitaria objetiva, la idea es que sea un aparato que funcione para activar una cuestión de identidad subjetiva, ¿no? Esta es mi ropa, la puedo tender aquí, he sido recibido, he sido bienvenido, he sido cordialmente invitado a estar aquí un día o dos. Hay seguridad, hay reposo, hay un poco de sosiego. Entonces puedo lavar mi ropa, tenderla y esperar a que se seque. Creo que ese es un gran acto de hospitalidad que se le puede dar a alguien en un lugar, creo. Entre otras muchas cosas, tener, pues no sé, varias horas para lavar tu ropa y que estés en calma y tenderla y que se seque, ¿no? Y exponerte además, porque pones los calzones, pones los calcetines, pones todo el registro del viaje que está en la mugre del camino, en todo el polvo, en toda la piel muerta. Limpiarlo, limpiarte, es un acto como de abrazo, siento yo, sin caer en un cliché de bandera o de política, ¿no? La idea de esta pieza nos hace reflexionar sobre la identidad de quienes transitan por el río y sobre nuestra propia identidad como ciudad. Entonces Nuevo León es un estado, siento yo, que en su zona metropolitana no tiene una identidad, no la tiene. O sea, se construye de puros vacíos, son puros huecos y que pues se están llenando con cosas nuevas que van trayendo. O sea, no, si alguna vez hubo una identidad, siento yo que se ha perdido. Creo que hay una... No estoy diciendo que no tengamos una historia o que no haya una cohesión cultural, sí la hay, pero creo que es muy difícil. Creo que se basa en eso, en destruir y reconstruir como mal. Y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez con materiales más nocivos, más contaminantes, que necesitan de más aire acondicionado. Es ese deseo de agarrar todo lo que se pueda en el menor tiempo posible a costa de lo que sea. Es muy neoliberal, o sea, es una identidad muy neoliberal. No me importa quién se joda, yo voy a sacarle provecho a lo mío, ¿no? Ante esta identidad sostenida por el anhelo de lo que aún no somos y las facturas ambientales por pagar, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos tomar decisiones sobre nuestra ciudad y su relación con la naturaleza? ¿Podemos detener las malas decisiones que dañan lo que es de todos? Yo creo que el ejemplo es como el del Parque Ciudadano. Es que la sociedad organizada decrete el río como un área protegida, llenarlo de sabinos. Eso traería más fauna, eso traería más oxígeno, eso traería una cosa bellísima, más divertida, más linda. No hacer parques, o sea, es un área protegida, es una reserva. O sea, estaría con madre tener una reserva tan larga como el río Santa Cruz, lo más que se pueda, ¿no? Todo el área metropolitana. Creo que esa sería un ejemplo en macro. O sea, lo que se hizo acá en el Parque Ciudadano, hacerlo acá en el río. ¿Pero qué es el Parque Ciudadano? A finales del año 2014 se anunció que un área verde contigua al recinto legislativo se transformaría en estacionamiento y edificio de oficinas para las diputadas y diputados. Con una inversión de 55 millones de pesos, más o menos 4 millones de dólares de ese entonces. La descabellada propuesta generó reacciones tan fuertes que rápido se pasó de la indignación a la protesta, casi en automático. Pero es mejor escuchar esta historia a través de la propia voz de algunos de sus protagonistas. El anuncio era que se iba a construir pues, un edificio de estacionamiento y oficinas, unos pisos de oficinas, pero sobre todo estacionamiento para los diputados de esa legislatura, de quienes estaban en ese entonces, en ese trienio.
Yo creo que ese es el factor, o sea, como sobre todo causó una indignación mayor, ¿no? Porque se supone que estos representantes públicos deberían entender el contexto que tenía en ese momento la ciudad, de crisis de calidad del aire, de crisis de falta de áreas verdes, de crisis de un desarrollo urbano sin control, plagado de corrupción, que ha logrado extender la ciudad. Un sábado alguien empezó a mandar mensajitos que tenía conocimiento ya de que las máquinas iban a ingresar el lunes, no recuerdo el día, era el primer día hábil de enero, regresando de las vacaciones de diciembre, y entonces pues empezamos a compartir la invitación para venir el domingo, el 4, entonces, a tener una actividad. Aquí estuvimos pues haciéndonos visibles, no vimos en ese momento máquinas alrededor, se quedó un compañero, me parece que era estudiante o practicante de reforestación extrema, y él iba a avisar, se iba a quedar un par de horas, si en la noche, tarde-noche, ya oscureciendo, iban a aprovechar el momento para ingresar, entonces íbamos a llegar inmediatamente, ¿no? La verdad es que yo llegué ese día hasta en la noche y ya había 2 casas de campaña prestadas, ya había un toldo, esa noche dormimos, pues yo creo que alrededor de unas 8 o 10 personas, aunque ya hasta altas horas de la noche se hizo un gran círculo de convivencia, compartiendo tés, cafés, cosas así calientes, porque aparte estaba muy frío, ¿no? Ya lo demás pues fue irnos organizando el día a día para ver un rotativo de quién se quedaba en los campamentos durante el día, trabajamos, los niños regresaban a la escuela, y así estuvimos pues durante 2 semanas organizándonos. Creo que siempre tuvimos muy claro que no queríamos perder esa área verde. El hecho que este lugar fuera acampado y que fuera tomado de esa manera porque temíamos de la entrada de las máquinas también llamó mucho la atención, y en esos días bastante fríos muchas asociaciones pues ponían de su grano, querían estar y querían de alguna manera ayudarnos, ya sea con rotación de gente para que estuviera siempre gente ahí, mucha gente tomando firmas, que fue una iniciativa también que de repente, bueno, llegamos con papeles y a la gente que pasaba se le preguntaba qué tipo de lugar quería y muchos querían ir en contra del estacionamiento. Vimos que teníamos que pasar de esta defensa a una actividad más bien de habitar el espacio, no solamente defenderlo, sino decir para qué lo queremos y vivenciarlo. Y llegó como una estructura grande de metal para poner columpios. No venía con cadenas ni con columpios, sino que después se le pusieron cuerdas y pedazos de madera, y luego había bancas de metal ligeras y se movían para las personas que a veces se iban a desayunar, como mi mamá, por la mañana. Entonces se fue construyendo poco a poco. Y resultaba que al día siguiente los del Congreso habían ido a romper todo, a quitar las telas, a darles machetazos a los letreros que habíamos dejado, a volver a poner la cerca. Y realmente eso causó aún más indignación, porque esos enfrentamientos y esos destrozos de una actividad muy pacífica y muy hermosa que se estaba dando en ese lugar, pues llamó a la atención a más gente. En aquel entonces yo era presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, y tenía mucha relación con el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Urbanismo de Monterrey, SURMAC. Entonces dije, oye, pues necesitamos organizaciones de especialistas, instituciones bien reconocidas que le den validez. También tuvimos el apoyo del Colegio de Abogados con Mariano Núñez, que de alguna manera nos apoyó y nos dio la confianza de que legalmente era lo correcto lo que estábamos haciendo.
Entonces, de esa manera fue como las organizaciones de profesionistas en Hacer Ciudad nos involucramos en el tema y estuvimos respaldando ese movimiento. El proceso en sí fue muy educativo. Según mi registro, pues fueron muchos los canales por los que se intentó conseguir información a través de las vías institucionales. Nadie sabía el camino, ¿no? Y cuando yo me acerqué años después con Celina y con David a preguntarles, que era cuando ya se iba a inaugurar el parque, yo estaba interesado en registrar como todo este proceso que yo le llamé activismo tras bambalinas, ¿no? Porque fue todo lo que no se vio del primer activismo, que sí fue muy vistoso con este tema de pues campamento, medios de comunicación, firmas y demás. Yo estaba interesado en registrar este proceso de diálogo institucional para saber por dónde, ¿no? Para que le pudiera servir a otros ciudadanos y ciudadanas que quisieran hacer algo similar. A ver, ¿con qué dependencia te acercas? ¿Qué tipo de oficio tienes que entregar? Y me sorprendió al final darme cuenta que nada de esto funcionó, ¿no? O sea, sí había presión o tal vez impacto mediático que hizo que la obra se detuviera. Eso medio no lo sabemos, o no sé si alguien lo sepa, pero finalmente el diálogo que empieza a rendir frutos se entabla con la siguiente legislatura. Posteriormente hay un evento bien interesante que nos sucede a nosotros como legislatura, que es el desarrollo de ciudades que tiene algunas de las comunas en Medellín, y a la cual asistimos justo después de tener ese primer diálogo. Y posteriormente tenemos esta reunión. Arturo era el presidente de la COCRI, yo todavía era el presidente del Congreso, y ahí generamos los primeros acuerdos para saber, oye, ¿qué necesitamos para poder organizarnos mejor? Porque la intención de lo que queremos era lo que había pasado y reformado en una mejor ciudad, una ciudad más habitable, una ciudad mucho más humana. Entonces, de aquí se generan los acuerdos para lograr lo que después tuvimos, que era el acuerdo del Congreso. Entonces, ahí dijimos, oye, pues esto viene de una petición ciudadana bien organizada, digámosle a las organizaciones que nos ayuden a poder conformar el acuerdo para publicarlo y que esto sea bajo un concurso. Y el hecho de hacer un concurso creo que también mandaba un mensaje, ¿no? El decir, a ver, hay cosas que deben de hacer distintos actores. Habían organizaciones que habían llevado al punto en el que estaba en ese momento el proceso. Fue un concurso que la verdad nosotros pensábamos en su momento que tendría pues 10 participantes, ¿no? Pues qué emocionados, 10, y resultó un concurso en el que se inscribieron, y corríjanme por favor porque no me acuerdo exactamente el dato, pero creo que más de 120, 130 participantes, ¿no? De los que se inscribieron después solo entregaron creo que 70 y tantos o 60 y tantos. Pero para una ciudad que no está acostumbrada al concurso de diseño, no somos una ciudad que se destaque por ello, el haber convocado a través de un ejercicio ciudadano en conjunto con el Congreso a un concurso de diseño para un espacio tan pequeño, porque tampoco era el concurso para el museo nuevo de no sé qué, era un parquecito de 900 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados, y el tener esa respuesta pues creo que a todos también nos motivó de que pues realmente se había generado un interés en donde mucha gente quería participar, pero pues no conocía todavía los canales para hacerlo, y el diseñar algo, proponer algo en diseño, era un canal. Y vimos la convocatoria y dijimos, oye, pues qué padre hacer un espacio en el centro de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad siempre es muy emblemático para la gente que vive en ella, que la usa, que la recorre. A mí me encanta estar caminando, entonces para mí era como una oportunidad que habría que aprovecharse, ¿no? Para nosotros era más un aspecto de jardín, ¿no? Como un espacio más cautivador, más reflexivo, que las plantas se convirtieran como el protagonista, ¿no?
Entonces nosotros le llamamos Jardín Ciudadano, pero pues en realidad es el Parque Ciudadano. Y por un lado, lo que digo de obvio es que pues, si son 1.300 metros de terreno, necesitamos hacer dos cosas, ¿no? Un espacio en común, que esté dentro del terreno y donde la gente pueda no nada más usarse y tener actividades, sino que la gente pudiera verse, ¿no? Y pudiera ver caminar y pudiera ver hacia allá y hacia acá y quién está ahí. Y por otro lado, que el 50% del parque fuera vegetación. Cuando se inauguró en abril, la plena primavera, estaba hermoso el jardín, ¿no? Las plantas pues ya con un tamaño importante, el verde súper prendido. La inauguración estuvo increíble, toda la gente que fue y todo fue como muy bonito, el día súper soleado. Hablamos de aportaciones voluntarias y yo eso las entiendo como las que suceden por decisión propia y yo creo que hubo mucha generosidad en las distintas etapas de este proyecto. Todas las personas que han querido sumar, que quisieron y han querido sumar al Parque Ciudadano encontraron el espacio para hacerlo. Y el parque como que nos hizo decir, olvídate de todo eso, vamos a ponernos a hacerlo, porque la acción genera ser. Y en la acción colectiva encuentras formas de organizarte, de platicar. Hubo mucha improvisación, pero hubo mucha colaboración y comunicación, confianza. Y bueno, yo creo que eso hace la historia tan especial para muchas personas que hemos estado en un pedacito o en toda ella. La historia aún no acaba, pues la vocación del espacio no está asegurada jurídicamente, ni la gestión o el mantenimiento de este parque público. El sueño de espacios naturales, contrapuesto al dominio del automóvil como rey del espacio público, sorprendentemente no es una visión generalizada en nuestras ciudades. Los brotes verdes comienzan a aparecer excepcionalmente en políticas de administraciones, como la del alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, que priorizan el espacio público verde, los parques. La zona metropolitana de Monterrey es una zona metropolitana diseñada para el automóvil. Y de 1980 a ahorita, en lugar de que sea menos gente la que se mueve en automóvil, es muchísimo más gente la que se mueve ahora en automóvil. Entonces, estos ciudadanos pues presionan para la infraestructura que necesitan en lo inmediato, que son más calles y avenidas donde se puedan mover más rápido. Pero no nos vamos a dar abasto, y no nos vamos a dar abasto si la mancha urbana se sigue extendiendo. Entonces sí, en esta administración decidimos poner un alto, con todo lo que implica en términos de oposición, de gente que nos dice, oye, ¿por qué estás invirtiendo en esto y no en pasos a desnivel? Porque estamos convencidos de que el San Pedro y el Monterrey del futuro necesariamente es un municipio y es una ciudad donde la gente se mueve de otra manera. Y los ciudadanos lo que andan pidiendo es espacio verde, ¿verdad? Jardín, pero jardín que es compartido por todos. Entonces sí es bien importante en nuestra visión no solamente el preservar espacios verdes, sino volverlos más atractivos y con accesibilidad universal para personas de cualquier edad y condición. Integrar funciones ecológicas a los requisitos que deben cumplir los parques como espacio público va poco a poco cambiando la visión reduccionista de una naturaleza como elemento decorativo. La arquitecta y paisajista Teresa de la Garza nos habla sobre uno de los parques más grandes e importantes de San Pedro, el Parque Lineal Cloutier, así como los criterios de diseño que ponen especial énfasis en la vegetación. Pues la vegetación es uno de los ejes más importantes. Se busca que sea un eslabón dentro del ecosistema en el que se encuentra. Entonces, pues estamos buscando vegetación nativa. La misma vegetación se busca que mantenga la salud de los suelos, que contribuya a otros ciclos como el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, que atraiga especies como aves, mariposas, polinizadores. Entonces se busca que no sea nada más una vegetación cosmética que decore,
sino que sea funcional, que funcione como un ecosistema y dentro del entorno en el que se encuentra la zona fisiográfica en la que estamos. Pues resulta que por el parque, a todo lo largo del Parque Cloutier, lo cruzan 8 canales de agua que actualmente están revestidos de concreto. En esta primera fase se abarca los primeros 3 canales. Todo el proyecto contempla el retiro de este revestimiento de concreto para convertirlos en corredores biológicos vivos que conecten desde las áreas naturales donde se produce el escurrimiento, que es el Cerro de las Mitras, y pues arrastre lo que viene arrastrando, que muchas veces son semillitas, partes de raíces, y que venga nutriendo este suelo con una vegetación muy rica y variada, que además sustenta la vida de otras especies animales. Y que mi anhelo sería que en este tramo que cruza por el Cloutier, pues todavía tuviera continuidad hasta el río Santa Catarina, porque ahorita pues vamos a trabajar estos canales vegetados que bueno, tienen la función de, además de sustentar más vida, promover la infiltración del agua, contribuir al ciclo del agua, recargar mantos acuíferos. La planeación de las ciudades debió haber sido respetando las venas de escurrimientos que cruzan por la ciudad. Esas son oportunidades increíbles de parques lineales que serían tanto útiles para el hombre, pero que a la vez serían ecosistemas vivos y sólidos dentro de las ciudades que nos darían muchos beneficios ambientales y que ahorita no los tenemos. La renovación de los parques, leída como una estrategia socioambiental, genera nuevas relaciones con los espacios naturales, en donde todo ciudadano tiene las mismas oportunidades para aprender de las interacciones exclusivas que brindan espacio público y naturaleza. El Parque Cloutier tenía un estándar inferior a los parques que tenemos en la zona valle en cuanto a su ocupamiento, y yo estoy convencido de que somos un solo municipio y todo San Pedro necesita el mismo nivel de infraestructura. Aquí hay un mensaje bien importante que dar en el sentido de que el municipio propicia condiciones de igualdad en la medida en que ofrece la misma infraestructura a todos los que vivimos aquí. La renovación de los parques, con todo el cuidado que implica a la vegetación, en sí mismo es una estrategia socioambiental, pero también en la medida en que convocan a más personas, a más niños, y esas personas toman conciencia de la importancia del espacio público y del espacio verde. No estamos reflejando en las discusiones políticas de nuestro estado y particularmente de la metrópoli la gravedad de la situación ambiental. La visión de un parque, sobre todo aquellos que se relacionan geográficamente con montañas y ríos, deben verse como partes de un corredor biológico interconectado, en donde la naturaleza y el espacio público sean capas sobrepuestas. Entonces, un ejemplo de un sistema como este es el río La Silla, el río Santa Catarina, y quisiéramos que todas esas interconexiones que llegan a ellos pudieran ser recuperadas. La zona en la que está Cloutier pues es una zona en donde la vegetación es un matorral submontano bajo. Estamos en la sombra de montañas la sombra de viento nos genera una vegetación un poquito más desértica, no de hoja tan grande como la podremos ver en las partes altas de la montaña o en otros sitios. Pues aquí tendremos que apostarle a ese tipo de vegetación, y la vegetación que estamos proponiendo es esa precisamente, que es hermosa, nuestra flora nativa es hermosa y cada una tiene sus periodos de floración escalonados que les da alimento a las especies y que a la vista son preciosísimas. Creo que nada más es falta de costumbre y de aceptar la idea. A pesar de las amenazas que persisten contra el río, la desprotección jurídica del parque ciudadano y la inercia de reemplazar espacios naturales por concreto, una toma de conciencia interdisciplinaria comienza a abrirse camino en nuestra ciudad. Hay esperanza en las nuevas generaciones organizadas que presagian un cambio de paradigma. Ya había mucha gente consciente antes, pero eran menos cantidad. Ahora hay gran cantidad de gente consciente y mucho más especializada en estas cosas que como lo fue hace
30 años o de 50 años. No me preocupa, pero no hay que bajar la guardia. ¿Pueden las ciudades restaurar sus ecosistemas urbanos? Desde Monterrey parecen emerger, como manantiales, nuevas maneras de pensar la ciudad. No se trata de una recuperación de ecosistemas solamente por medio del diseño, sino de un conjunto de variables a trabajar como políticas públicas, la implementación de infraestructura verde y el decrecimiento y aprovechamiento de lo que ya está construido. Trabajar por el equilibrio social es trabajar también por el equilibrio entre las ciudades y el medio ambiente. Enfatizar en lo público más que en lo privado. Y que nuestra función no es vender metros cuadrados o vender productos para comerciar, sino realmente es dar una solución espacial a condiciones sociales. Cuestionar sistemas aceptados y establecidos que provienen de intereses económicos particulares. Buscar espacios que tengan relación con la naturaleza y darles prioridad sobre espacios que busquen la acumulación de bienes. Pedirle permiso a la naturaleza y entenderla para poder habitarla. Promover ciudades densas, compactas y que promuevan la mezcla de usos, es decir, ciudades más eficientes. Asimismo, considerar factores externos como movilidad urbana, políticas públicas y principios de desarrollo urbano. Pero entendiendo como arquitectos que debemos diseñar vacíos también, no solo volúmenes, no solo masa. Pletóricos y llenos de naturaleza en las banquetas, en los pisos arriba de la cota, digamos, donde el edificio es más grande. Un plan urbano de la ciudad decente, y algo importante sería aumentar la capacidad de área verde en los terrenos en las periferias de la ciudad. Es el respeto y conjugación de tres elementos que dan vida: naturaleza, lugar y gente. Poner cláusulas en el reglamento en donde por cada 150, 200 metros tienes que tener un árbol dentro de tu propiedad y uno en la banqueta. También respetar todo el tema de arroyos y bajadas. La ciudad es un sistema que debe entrar en sintonía con la naturaleza y debemos de saber hasta dónde expandirnos en lo horizontal y en lo vertical. Contener el agua pluvial para evitar que se vaya el drenaje, de trabajar las energías para generar energía y no tanto consumirla, de involucrar paisajes productivos dentro de lo privado y en lo urbano. Entender el lugar en donde se encuentra enclavado, el tipo de clima, reducir sus consumos de energía, adaptarse mejor al medio ambiente en el que se encuentra y las condiciones físicas. Repoblar los centros con mejores sistemas de movilidad y recuperación de espacios públicos. Con la preservación y con la recuperación de nuestros recursos naturales, montañas, ríos, etc. Y ser más participativos en las políticas públicas para generar conciencia. Que imaginar un futuro posible, entender que la manera en la que nosotros utilizamos nuestros edificios tiene mucho que ver con su desempeño, entender que la tecnología solo nos será útil si somos capaces de entender estos procesos. Dañamos el ecosistema al considerarnos ajenos y superiores al mismo. Y restaurar la ecología implica restaurar al ser humano como especie, llevarlo hacia una versión conectada consigo mismo y conectado con el resto de los seres vivos con los que cohabita en este planeta. Debemos tener la conciencia y el compromiso para aportar en este cambio de paradigmas, tanto energético y político, para buscar o crear la nueva agenda arquitectónica y abandonar la que se ha venido gestando desde el pensamiento moderno de energía infinita. Somos cada vez más personas, desde diferentes haceres y disciplinas, anhelando una transformación de nuestra relación con la naturaleza. Pero ella, como nos lo demuestra la resiliencia del río Santa Catarina, solo necesita que respetemos su espacio. No nos necesita para renacer. En los límites del municipio de Santa Catarina, casi llegando a García, vemos un ejemplo más de esto, una metáfora. El vertedero que por años se fue llenando de residuos de la construcción y que finalmente fue clausurado por ser controlado por la delincuencia organizada, parece ahora una montaña. Sus taludes se cubren de ese matorral que nos mencionaba Tere. Nuestros desechos se convierten ahora en naturaleza, que nos ofrece perdón renaciendo.